TELDE, DUET, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Bienvenidas, bienvenidos, queridos alumnos. El que les habla es el magíster Alejandro Sánchez Vázquez, que se hará cargo de este dinámico curso Educación para la Interculturalidad. Ante una necesidad prácticamente a los ojos del mundo y a la necesidad de la sociedad, ante ese nuevo paradigma de la educación para la interculturalidad, que es un reto ya para la educación. Como decíamos, la educación para la interculturalidad es un tema que ya está llegando ya al hombre mismo por una necesidad de poder negociar su identidad. Qué bonito, qué lindo poder ya reconocer esa necesidad de poder compartir experiencias y aprendizajes para que la sociedad mejore y así pues el día a día mejorar en nuestro nivel socioeconómico y político en la vida de la educación. Educación y la interculturalidad. La educación es un tema bastante complejo, como la misma interculturalidad. ¿Por qué? Porque la educación en sí que busca muchas perspectivas. Busca, en primer lugar, erradicar el analfabetismo, erradicar la pobreza. Y la interculturalidad busca ¿qué cosa? Negociar nuestra identidad en dos variables, lo que es la diversidad y lo que es la pluralidad. Qué interesante, ¿verdad? Es importante reconocer estas variables porque nos van a llevar como investigadores a la vez a poder encontrar un enfoque a nuestras nuevas realidades que vive este mundo globalizado. En este módulo, en educación intercultural, estas son las unidades de aprendizaje que podemos ver. Educación intercultural, semejanzas y dificultades de la interculturalidad y la pluriculturalidad, las relaciones de interculturalidad cultural y diversidad cultural. Si podemos ver, hay una relación directa entre esos tres temas, lo que es educación cultural, la interculturalidad y la pluriculturalidad, y esa relación que existe entre ellos, ¿verdad? Queríamos comentar algo. En esta relación de alumno-maestro, maestro-alumno, ustedes chicos que van a salir al campo de acción, que van a ir a las comunidades, se van a ir a los pueblos, viajarán a otros países y tenemos que salir pues preparados para la vida, preparados para poder negociar lo que han aprendido en sus raíces y para poder llevar a otros lugares y que sean pues bienvenidos y bien aprovechados y dejar bien en alto a las capacidades aprendidas en estos niveles de lo que es la interculturalidad con otros mundos. Bueno, vamos a tratar de comprender a esta variable cultura. ¿Por qué es importante la cultura? Porque creemos, tenemos muchas formas, muchas perspectivas de ver la cultura. Por decir, la cultura está enraizada a veces en lo que es la economía, en lo que es la política y lo que es la sociedad. Por ejemplo, mi cultura. Si yo soy un joven que nazco en una familia humilde, mi cultura va a ser otra perspectiva. Y así, en esos niveles socioeconómicos y políticos, la idea es que la interculturalidad nos lleve a todos al mismo nivel para empezar y con las mismas oportunidades de negociar nuestra identidad. Bueno, ahora, la pregunta es, ¿cómo comprender a esta variable cultura? Bueno, pues he hecho una reflexión y comparto con ustedes para reflexionar y ustedes puedan tener otras perspectivas y mejorarlo, porque en eso es el reto de la educación intercultural, traer propuestas y llevar propuestas. Creemos reconociendo, para reconocer primeramente esa cultura hay que reconocer a los valores y a la moral. Creemos fundamental en la vida intercultural, si no reconocemos los valores y lo moral,
la cultura no tiene un sostén, no tiene una base, no tiene un norte, cómo poder procesar estos grandes conocimientos que podemos adquirir dentro del proceso cultural. Entonces los valores como horizontes de grandes significados. Eso significa el inicio de la perspectiva de un pueblo. Y ese pueblo tiene un hombre, y ese hombre tiene una familia que se llama sociedad. A la vez, también tiene moral, que es el indicador que nos va a decir cómo estamos llevando esta cultura en estos pueblos. Entonces, como decíamos, cómo comprender a esta variable cultura es la manera en que una sociedad se organiza, vive, piensa y celebra. O sea, hay que reconocer el cómo lo hace, su manera de ser, sus creencias, sus valores, sus costumbres, sus tradiciones. Además, su parte visible y otra invisible. Qué interesante esto. Aquí viene, pues, vamos a explicar bien nuevamente esto. Que cultura es todo lo cotidiano. Si nosotros no reconocemos estos procesos de vidas, tanto del hombre como de la sociedad en el entorno, ya sea en una comunidad, en un pueblo, una ciudad, no vamos a poder llegar a comprender qué es interculturalidad. Cuando decimos de una manera organizada, significa que ellos, ¿cómo han aprendido? Por ejemplo, en nuestros pueblos amazónicos, como el hombre en el proceso, antes que existan las carreteras, solo habían trochas, caminos, antes que lleguen los españoles, otras culturas en nuestros pueblos, cómo ellos aprovechaban la naturaleza, cómo ellos cortaban de repente la calabaza, la partían por la mitad, le hacían un envase. Por ejemplo, cómo hacían los vasos, cómo tomaban, hacían a través del huevo del toro, eso es lo que llaman el escroto, lo capaban al toro, lo sacaban y lo llenaban de tierra, lo hacían secar al sol y quedaba en forma de vaso. Entonces, a eso, cómo la sociedad se organiza para vivir, piensa su mundo, su cosmovisión de cada lugar, ¿no? Y cómo celebra sus festividades, sus hazañas, sus dolencias ante unas calamidades naturales, ¿no? Entonces, por eso decimos también que el hombre también es un ser biológico y también un ser etnográfico, ¿no? Es una forma de decir. Y cuando hablamos de su manera de ser, sus creencias, sus valores, sus costumbres y sus tradiciones, por ejemplo, cada hombre de cada lugar, tú que puedes ser peruano, ecuatoriano, francés, africano, donde nos estás escuchando, viéndonos, tienes tus propias creencias, tus propios valores, tus costumbres y tus propias tradiciones. Entonces, en base a esos elementos, es importante pues que nos reconozcan quiénes somos, qué traemos para el mundo, qué traemos para nuestra relación entre personas y sociedades. Y cuando hablamos de su parte visible, otro invisible es pues, cuando se llama el sentimiento propio de la persona, ¿no? O sea, lo que no se puede medir, ¿no? Y lo que es visible son tus actos, ¿no? El servir, el acogerte a la casa, ¿no? Y el otro invisible es mis buenas intenciones para ti, para él y para ellos y para todos que se abrigan en nuestro territorio, en nuestra familia. Eso más o menos nos quiere decir. Y que cultura es todo lo cotidiano, es todo lo que hacemos. Bailamos, danzamos, nuestras comidas, nuestra forma de caminar en el propio lugar, nuestra forma de hablar también. Esa es cultura cotidiana. Qué interesante, ¿eh? Lo más importante es tratar de comprender. O sea, no es memorizarse, más bien es vivirlo a la vez. O sea, si nosotros no vivimos, hay que tratar de asimilar estas variables y tratar de hacerlo para tener una criticidad de lo que estamos entendiendo de lo que es la interculturalidad. La educación, ¿cómo? Como decíamos en el como habíamos dicho antes, que educación tiene perspectivas, ¿no? La educación, habíamos dicho también que busca erradicar el analfabetismo, la pobreza, ¿no? Y también, ¿qué cosa hemos dicho? Habíamos dicho que debemos de mis procesos de transformación, mis procesos de socialización, mi proceso de transformación y construcción de conocimientos, proceso de desarrollo de la creatividad del individuo, proceso de vinculación y de
concienciación cultural, moral y conductual. Se llama negociación. Hay que negociar nuestra identidad. O sea, en este caso, la educación intercultural busca negociar nuestra identidad. El proceso de transformación es un proceso largo. No es una cuestión que hoy día me lo aprendí y mañana lo estoy haciendo. No, es un proceso largo, de esfuerzo, de luchar, de caer, de levantarse, y así sucesivamente se hace una transformación. Gracias, pues, a dos entes que son el hombre y la sociedad, o sea, la educación y la etnografía. O sea, etnográficamente significa la cultura y la educación significa el hombre aprende para compartir conocimientos. El proceso de socialización es cuando nosotros podemos hacer pluralidad, o sea, con el blanco, con el negro, con el gringo. Una experiencia, yo cuando tuve la edad de 11 años, por primera vez vi un hombre de color y le llamé Blackie. Le dije, Blackie, y se quedó sonriendo porque él era un músico que comía en nuestro restaurante, y me quedé maravillado, un hombre de color que nunca había visto. Y empecé a entender que no somos de un solo color, tenemos muchos colores, ¿eh? O sea, y bueno, así se llama lo que se llama la socialización. Entonces él me contó que él era de Chincha y empecé a conocer un poco más del Perú a través de esta persona, porque ahí estamos haciendo interculturalidad. Él traía sus costumbres, su forma de hablar, sus tradiciones. Qué interesante. El proceso de transformación y construcción de conocimientos. Entonces, las personas que nosotros nos relacionamos, vamos, ¿qué cosa? Transformamos también vamos empezando a decir qué cosa es bueno de él y qué cosa es la buena a mí, qué puedo transformar. Eso se llama interculturalidad, de empezar a generar nuevas construcciones de conocimientos. Él trae conocimientos nuevos, más los míos, los procesos, empiezo yo ahí a ser interculturalidad. Si eso no sucede, entonces no existe, hay una brecha. No podemos hablar de interculturalidad. Y porque vamos construyendo los nuevos conocimientos para poder comprender entre él y yo en el proceso de nuestra vida económica, política, socioeconómica, ¿no? Porque las personas que vienen a nuestro territorio, o nosotros vamos a otros territorios, vamos con una intención de algo, nadie va por gusto. Entonces ahí está la negociación. ¿Cómo puedo hacer que ellos me permitan en un espacio largo o corto mi permanencia en ese lugar? El proceso de desarrollo de la creatividad del individuo nos permite, a través de la educación intercultural poder tener nueva imaginación en la parte económica. Por ejemplo, económicamente, ¿yo qué puedo crear en base a lo que se llaman los mercados, ¿no? El mercado de exportación, ¿no? O sea, yo puedo exportar a través de esas experiencias y también puedo importar por esas experiencias que son necesidades propias de los pueblos que van necesitando en el proceso de desarrollo del conocimiento. Cuanto más conocimientos tengas, más necesidades tienes. En el proceso de la vinculación y de concienciación cultural, moral y conductual, hemos hecho entonces que para que funcione, camine, vaya siempre un norte, la moral es importante en la interculturalidad, ¿no? Aquí vamos a mostrarles un cuadrito interesante. Lo he desarrollado, no es una copia, así que pueden ustedes usarlos también. He puesto en el centro, el foco, el interés, la mayor información, la familia. Dirán, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la familia en el entorno intercultural? Mucho tiene que ver. ¿Por qué? Vamos a hacer un recorrido de lo que es la familia en el proceso de la educación intercultural. A ver, la familia, ¿qué hace la familia? La familia, primeramente, son 3 personas que inician: el padre, la madre y el hijo, ¿verdad? El hombre, ahí está la familia. ¿Qué sucede ahí? Ellos se proyectan, ¿no? Se proyectan hacia la escuela. Entonces, la escuela, su función de la escuela, ¿qué cosa es? Proyectarse hacia una socioeconómico político, ¿verdad? Esa es la estructura de la escuela. ¿Para qué? Para poder enrumbar un nuevo destino a un determinado lugar, porque cuando se habla de cultura, estamos hablando
espacio, tiempo, espacio-tiempo y símbolos, ¿verdad? Entonces la escuela empieza a procesar esas necesidades para que, o sea, ahí estamos aprendiendo, estamos comprendiendo el día a día hacia una interculturalidad. En el proceso llegamos ya a donde ya estamos claros, con conocimientos, con propuestas e ideas para poder trascender en el proceso de este mundo globalizado. Entonces, en este caso, la familia, partiendo de sus opiniones, de sus creencias, de la vida diaria, de sus proyectos, de su acervo cultural, ideas, sentimientos, todo esto, cuando hablamos de opinión, ¿qué significa opinión de la familia? Plantean qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mí, qué voy a dejar legado a esta sociedad. O sea, la familia es un ente importante o como foco de desarrollo de un país. Sus creencias son importantes porque en base a eso la familia va a tomar el nuevo rumbo, va a tomar la cosmovisión, esa visión que necesitamos día a día. Muchas veces nosotros vivimos con misiones y la interculturalidad busca que el hombre dentro de la familia tenga una visión. Una visión es algo más profundo, más para organizar, para desarrollar, para procesar, para llegar a un producto final. Personas, si nosotros no trabajamos solo en visiones, no alcanzaremos pues la interculturalidad en lo deseado. Y la vida diaria de la familia, ¿qué cosa es? Como hemos dicho, es de todos los días. Tiene que lavar, planchar, ir a trabajar, todas esas cositas de la vida diaria. Y así va alimentando la interculturalidad en el proceso de relación familia y la calle o la sociedad afuera. En los proyectos, cuando habla de proyectos, dice, quiero tener una mejor vida, quiero que mis hijos progresen, mi hijo viaja al extranjero, queremos mejorar, tener una mejor calidad de vida. Son los proyectos de vida. El acervo cultural viene a ser todo ello que significa un país. O sea, geográficamente, platos de comidas típicas, de bailes, costumbres, creencias, todo ello está dentro del acervo cultural. Ese aprendizaje se llama el acervo cultural. Y las ideas que tenemos de cada de las propias familias son propiamente, netamente un aprendizaje en el proceso. Cuando se casan una pareja, tienen ideas diferentes. Uno que se case con un selvático, con otro con un costeño, las ideas van a ser dicotónicos. En el proceso se van a hacer armónicos y así van a generar una nueva idea de la familia y esos sentimientos van a ser con mejores emociones, que es otra clave para poder llegar a la interculturalidad. Pero, como he aquí la complejidad de la educación intercultural. ¿Dónde se da esto? Con estas características científicas, discursivas, jurídicas, económicas, comunicativas, religiosas, sociales y políticas. Esto hay que practicarlo continuamente para poder ir despejando esa complejidad de la interculturalidad. O sea, digo así, de la complejidad de la interculturalidad, porque en sí, cuando hablamos de ciencia, pues no es solo mi ciencia. Yo como pueblo, así de una raíz, tengo mi propia ciencia, pero comparto con otras ciencias. Hay dos ciencias, ¿verdad? Hay dos ciencias de mis características. Por ejemplo, una ciencia, puedo decir, en la selva, bueno, en la selva tenemos también ciencias, pero la ciencia amazónica son más de chamanismo, ¿verdad? Otra ciencia europea son ciencias pues, de experimentación, de procesos. Pero las dos son ciencias, los dos se respetan, los dos son válidos, porque los dos se curan, porque al margen de todo usan la misma planta, usan la misma técnica, pero en diferentes procesos. ¿Ves? Es una ciencia. Entonces, y hay que compartir eso. Jurídicas, de igual manera, económicas, en esa relación hay un montón y mucho que hablar de estos temas. Pero el pilar de todo este proceso son los valores y la moral, que van a ser las directrices. Si estos dos variables, tanto valores como moral, no son bases de la interculturalidad, entonces no estamos hablando de otra cosa. A modo de resumen, vamos a ver, en primera instancia, el ser humano. El ser humano, cuando aparece en la Tierra, no tuvo familia, ¿verdad? Hombres nómades, hombres que caminaban sueltos, dispersos,
solamente era sobrevivencia. En el proceso, el hombre va caminando, va experimentando, va imaginándose, siente necesidades, porque siente frío, siente hambre, se hace viejo, se envejece y necesita agruparse para tener fuerza. Entonces empieza a aparecer grupos de personas, pero dispersos, que no eran familias, eran grupos. Y en el proceso van descubriendo algo. Van descubriendo que se van emparejando y van desarrollando familias. Ah, caramba, pero ellos no sabían que eran familias, ¿verdad? Recién a través del tiempo, ya cuando el hombre ve a distancia, esa era una familia. Pero antes ellos iban agrupándose, empezaron a dar cuenta que ya se veía que ya estaban rodeados de hijos pequeños, ¿no? Y empezaron a sembrar, a cultivar, y así es como se empieza a entender a la cultura como el cultivo de la tierra. En el proceso pasan los años, siglos y siglos, vamos llegando ya al siglo XVI, hasta ahí llega lo que se entiende por cultivo de la tierra. Y, o sea, el hombre, desde su inicio hasta el siglo XVI, tiene un comportamiento de aprendizaje, su alcidez, donde que llega a la cúspide, caramba, hasta aquí. Entonces aparece el romanticismo. El romanticismo se dice, bueno, pero el hombre no es solamente una máquina para sembrar o para preocuparse en la sobrevivencia. Al margen que hasta el siglo XVI ya había tecnología, ya había conocimiento, pero simplemente era acumulativo. La gente acumulaba bienes, cuanto más cargos, más nombres tenía en el proceso, estaba bien. O sea, tengo más casas, más esclavos, tengo más cosas, entonces estaba bien. Pero el romanticismo empieza a deconstruir. O sea, deconstruir significa empezar de nuevo, empezar algo de nuevo, con una nueva perspectiva, con una nueva forma de ver al hombre. Entonces empieza lo que se llama, ya no a cultivar la tierra, sino a cultivar al hombre. Empieza ya que el hombre tiene un sentimiento, tiene un corazoncito, tiene una sonrisa, tiene una vocación de servicio. Empieza a dar otra estructura a la palabra cultura. Pasa el siglo XVII, XVIII, XIX, el hombre ya no es solamente romántico, sino que empieza ya a juntar las fuerzas de lo que yo acumulo y de lo que yo puedo servir. Entonces vamos ya encontrando cómo la palabra intercultural ya se va construyendo, ¿verdad? Intercultural, ya se va organizando, se va armando, y es un proceso largo. Y todavía estamos en pañales todavía porque nos falta mucho por aprender a vivir. Entonces, dice, el ser humano y la familia son personas, ¿verdad? Eso es un hecho, es una realidad también. ¿Por qué las personas, dice, habitan lugares, sueñan el tiempo, busca darle un sentido? Como podemos ya haciendo un resumen de todo, decimos que el hombre es biológico, es cultural. Biológico, cuando hablamos de la parte etnográfica, que etnográfico significa la observación, el comportamiento de lo que hemos comentado, de que el hombre, cómo es su proceso desde su aparición hasta nuestros tiempos. Y la parte pedagógica, que viene a ser la parte cultural, es el que regula, o sea, se da cuenta de cómo debe mejorar, o sea, que es el observador, cuando dice, uy, acá te has equivocado, acá puedes mejorar, esa es la idea. Entonces la pedagogía permite en el proceso de la educación mejorar, ¿qué cosa? Mejorar a la persona, mejorar a la familia, y de esa manera juntar estas dos variables, diversidad cultural y la pluriculturalidad. A este enfoque le van a llamar lo que se llama la multiculturalidad. Entonces, cuando hablo de diversidad cultural, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la acumulación. Eso queremos sintetizar. Ahí está el suelo, están las riquezas, están las aves, el oxígeno, todo lo que nosotros podemos relacionarnos en nuestro cuerpo biológico con lo natural. Y la pluriculturalidad viene a ser las relaciones, como hemos dicho, las razas, el sentimiento, los colores, los otros colores de personas. Entonces, cuando nosotros comprendamos con claridad, y para eso les recomiendo algo, para poder encontrar
esta nueva perspectiva de interculturalidad, les recomiendo viajar. Salgan de paseo, váyanse, si estás en el Perú, váyanse a Chosica, váyanse a Ñaña, váyanse, hay tantos lugares bonitos, elegantes también a los que usa la elegancia, de poder compartir lo que es la diversidad cultural y a la vez también encontrar la pluriculturalidad en este proceso. Para la próxima unidad vamos a seguir continuando con este hermoso curso, pero ya con un tema que va a ser sobre la identidad, más que todo, de la diversidad cultural. Les agradezco por habernos atendido y pues que pasen siempre conversando, dialogando con sus amistades. Gracias. Conocer esa necesidad de poder compartir experiencias y aprendizajes para que la sociedad mejore y así pues el día a día mejorar en nuestro nivel socioeconómico y político en la vida de la educación. Educación y la interculturalidad. La educación es un tema bastante complejo, como la misma interculturalidad. ¿Por qué? Porque la educación en sí que busca y a la necesidad de la sociedad ante este nuevo paradigma de la educación para la interculturalidad, que es un reto ya para la educación. Como decíamos, la educación para la interculturalidad es un tema que ya está llegando ya al hombre mismo por una necesidad de poder negociar su identidad. Qué bonito, qué lindo poder ya reconocer. Busca muchas perspectivas. Busca, en primer lugar, erradicar el analfabetismo, erradicar la pobreza. Y la interculturalidad busca ¿qué cosa? Negociar nuestra identidad en dos variables, lo que es la diversidad y lo que es la pluralidad. Qué interesante, ¿verdad? Es importante reconocer estas variables porque nos van a llevar como investigadores a la vez a poder encontrar Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia. Bienvenidas, bienvenidos queridos alumnos. El que les habla es el magíster Alejandro Sánchez Vázquez, que se hará cargo de este dinámico curso Educación para la Interculturalidad. Ante una necesidad prácticamente a los ojos del mundo, un enfoque a nuestras nuevas realidades que vive este mundo globalizado. En este módulo, en Educación Intercultural, estas son las unidades de aprendizaje que podemos ver. Educación intercultural, semejanzas y dificultades de la interculturalidad y la pluriculturalidad, las relaciones de interculturalidad cultural y diversidad cultural. Si podemos ver